Johann Heinrich, más conocido como Enrique Pestalozzi, nació en Zúrich en 1746 y falleció en Bruns en 1827. Él fue un pedagogo y educador suizo, reformador de la pedagogía tradicional. Dirigió su labor hacia la educación popular. Sus influencias fueron en gran parte por experiencias de infancia y por el filósofo Jean Rousseau. En sus comienzos, abre una escuela para niños de estratos sociales bajos. Sin embargo, este proyecto no prosperó debido a la falta de fondos, tuvo que dejarlo. Pestalozzi nunca abandonó la idea de apoyar a los niños en la educación y años más tarde logra ser el director de un orfanato, donde aplica la metodología que él desarrolló. Pestalozzi escribió diversas obras representativas, inspiradas en su vida campesina y experiencias personales, de las cuales podemos destacar Las horas de la tarde de un ermitaño, Leonardo y Gertrudis, y una de las más importantes, Cómo enseña Gertrudis a sus hijos. En esta obra explica su metodología de la intuición. Uno de sus postulados más importantes era proponer un sistema educativo basado en el desarrollo natural del niño, donde éste debe aprender de sus propias experiencias mediante la percepción espontánea, construyendo su inteligencia. Este método debe ser adaptado al desarrollo del niño. Pestalozzi también proponía una reforma completa para entregar educación más democrática y popular. Sus principales objetivos eran la integración de los niños de escasos recursos a la vida social. A través de la enseñanza de un oficio, pensaba que sus alumnos en el futuro podrían ser los educadores del mañana. Pestalozzi siguió el mismo pensamiento de Rousseau. La naturaleza. La finalidad de la enseñanza no es que el niño solo adquiera conocimiento y aptitudes, sino el desarrollo de la inteligencia. Pestalozzi impulsó cambios significativos que sustentaron al movimiento pedagógico de la Escuela Nueva. Sus planteamientos pedagógicos evidencian una visión humanista que impregna su pensamiento social y educativo y que pretendía lograr una armonía entre la educación infantil con la naturaleza, influencia directa que adquirió de Rousseau. Proponía implementar un modelo educativo en la que se combinara la educación intelectual más significativa con una educación más práctica o manual que le permitiera al estudiante desarrollar una serie de habilidades técnicas que le permitieran tener un futuro digno en la sociedad. Los principios pedagógicos de Pestalozzi. El principio de naturalidad. La educación solo puede hacerse realidad de acuerdo a la propia naturaleza del ser humano. Elementos. El principio de espontaneidad. La educación parte del niño en sí mismo y debe permitir que el niño se exprese con libertad. Principio del método, de lo simple y próximo a lo complejo y lejano. Principio de intuición. El conocimiento parte de la intuición y se trata de una actividad interna. El principio de equilibrio y de las fuerzas espiritual, moral y física, desarrollo uniforme y unido. Principio de colectividad. Lo social influye en cada persona, el niño futuro miembro útil en la sociedad. El principio de educación mental. La educación debe partir de la observación de las experiencias, intereses y actividades educativas. Se trata de un proceso gradual atendiendo a su evolución. El principio de educación física, educación intelectual, afectiva y física. La educación del cuerpo exige unos movimientos corporales donde se manifiesta la fuerza. Con respecto a la metodología, Pestalozzi perfeccionó los métodos de enseñanza de lectura, de lenguaje y cálculo. Este método se basaba primero en enseñar la forma a través de la observación, el medir, dibujar y escribir. Enseñaba a los niños a distinguir qué forma tenía cada objeto, hablando de las dimensiones y proporciones. ¿Cuál era la forma de todas las cosas? Por medio del dibujo, Pestalozzi enseñaba a describir y a darse cuenta de las percepciones de cada niño, a medir los objetos que se presentan a la vista y así adquirir habilidades para reproducir aquello que vemos. Con respecto al número, las relaciones métricas y numéricas, Pestalozzi enseñaba a los niños a considerar cada uno de los objetos que se les daba a conocer como una unidad
es decir, separados de aquellas cosas a las cuales pertenecían o parecían asociados. La idea de ¿cuántos hay? Con respecto al nombre, se debía familiarizar a los niños en el conjunto de palabras y del nombre de todos los objetos que les son conocidos, aquellos que son de uso diario para el niño. También el educador no era una figura autoritaria, sino que debía estar al servicio de las necesidades del alumno. Con respecto al establecimiento escolar, Pestalozzi decía que estaba muy ligada a la enseñanza del oficio, porque las escuelas, más que escuelas, eran talleres. También creía en la educación igualitaria, es decir, el poder educar a la gente marginada, a todos por igual. Pestalozzi también confiaba plenamente en las virtudes de la educación popular. Hablaba acerca de poner en práctica el método de enseñar a uno por medio de otros. Debido al gran número de niños que solían tener, él utilizaba el ejemplo como su recurso. La enseñanza de ambos sexos, es decir, la coeducación, pretendía que los niños pudiesen aprender tanto las niñas de los niños y viceversa. La importancia de la educación productiva y creativa para que estos niños puedan desarrollarse. La enseñanza de moral y de religión también debía ser un eje fundamental en la educación y este debía iniciarse en la familia. Pestalozzi consideraba que las relaciones afectivas entre madre e hijo condicionan a este paulatinamente a desarrollar sentimientos de bondad y amor. La educación social, la cual debía iniciarse en la familia, también debía continuarse en la escuela, y este eje también era muy importante. Y por último, esta práctica de la escuela-trabajo, combinado con las enseñanzas de lectura, escritura, cálculo, dibujo, la moral y la religión, junto con las actividades agrícolas, daban un mejor resultado para estos niños de estratos sociales bajos. Propósito de Pestalozzi para la educación. Punto 1. Conseguir que el hombre llegue a la perfección. Desarrollo de las capacidades humanas. Punto 2. La humanización del hombre es el fin de la educación. Punto 3. Triple actividad. Espíritu, vida intelectual. Corazón, vida moral. Mano, vida práctica. Punto 4. La educación sigue el desarrollo de la humanidad. Punto 5. El camino que debe seguir la educación es ser instintivo, se encarga la familia, educación familiar. Ser social, se encarga el Estado, educación escolar. Ser moral, se encarga la humanidad, educación moral y social. En conclusión, la pedagogía de Pestalozzi se centra en la educación infantil y escolar. Sus colaboradores mencionan el sistema pestalozziano con el nombre de educación muy elemental. Consiste en hacer que el proceso de desarrollo humano, sensitivo, intelectual y moral siga el curso evolutivo de la naturaleza del niño, sin adelantarse artificialmente al mismo. La educación es vista como una ayuda que se da al niño en este proceso que se realice bien en la actividad educativa y vista como un arte. Esto se traduciría básicamente en brindarles atención, dedicación y voluntad a todos los niños sin importar su estatus social, puesto, como diría el autor, un niño que no se siente querido difícilmente puede ser educado. Muchas gracias.